Naciones Unidas cada vez más de lo que fue un acuerdo entre naciones en el siglo XX, después de una crisis de humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial, se va transformando en el siglo XXI y ojalá logre esa profunda transformación en una representación más que de naciones de la humanidad. Y entonces cuando se dialoga, se coparticipa, se establecen acuerdos con lo que llamamos Naciones Unidas, casi que es una conversación, un acuerdo con la humanidad misma. Y aquí sí que me parece pertinente en tanto, y lo recordaba Holman, pues en esta nación, en este país, en este territorio, igual que cuando surgió Naciones Unidas, de una crisis de humanidad, en Europa fundamentalmente, pero se extendió en el mundo, 50 millones de muertos allá en los campos europeos, un pueblo como el pueblo de religión judía perseguido, casi que exterminado como grupo poblacional, grupos políticos como los socialistas, los comunistas pasados a los tribunales, a la ejecución y a los campos de concentración, hasta los liberales, los demócratas de toda Europa, bajo la férula nazi. Pues de esa crisis de humanidad surgió Naciones Unidas. En Colombia, lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en las últimas décadas es una crisis de humanidad también. En las magnitudes colombianas absolutamente alucinantes, 50.000 personas desaparecidas, muy probablemente enterradas en fosas comunes y descuartizados, por el poder. No es por un cataclismo, no es por fracturas dentro de la sociedad misma, sino que es desde el poder que masacra a la propia población. Poder constituido por funcionarios públicos muchas veces, pagado muchas veces con el erario, en connivencia con agrupaciones pagadas por el narcotráfico, una alianza entre política y narcotráfico que sepultó literalmente la vida de 50.000 personas en los últimos lustros. Eso se llama una crisis de humanidad. Por denunciarlo, por volverlo visible, por evidenciarlo, vino otro tipo de persecución desde el mismo Estado. El DAS, usado para silenciar a quienes estaban develando las construcciones que llevaron dentro del poder su alianza con el narcotráfico a esta crisis de humanidad. No hace 3, 4 años estábamos viviendo el escenario mismo de esa persecución. Quienes lideraron esa persecución, la construyeron, la planificaron, están libres, fuera del país, o hablan, atacan a quienes persiguieron permanentemente desde cualquier rincón de Colombia, con la vocería incluso de haber sido expresidentes de la República. Es decir, estamos en el mundo antes le llamaban el extraño mundo del subuso, hoy llamaríamos, estamos en el mundo del abuso contra el derecho, contra la democracia, contra la libertad, contra la humanidad. Hay una impunidad flagrante que ya debería llegar a su final
a partir de la incompetencia que ha tenido nuestras instancias judiciales de castigar esto que es un delito de lesa humanidad a partir de instancias internacionales. Crisis de humanidad develada, persecución contra quienes develaron esa crisis de humanidad y las causas y los responsables intelectuales de esa crisis. Y hoy varios de los perseguidos, Holman, el mismo alcalde, nuestras familias, tenemos la oportunidad por el voto popular de poderlo expresar a través de un canal de televisión pública. ¿Qué hemos hecho con este canal que por virtud del voto popular es hoy nuestra responsabilidad? Lo tecnificamos, no lo silenciamos, lo potenciamos, tiene formato digital hoy. Cuando hace un año ni se aproximaba siquiera, parecía una posilga, hecho para hacer contraticos y contraticos y contraticos. Nunca se dimensionó la fuerza que tiene la comunicación y sobre todo la comunicación pública. Hoy tiene un formato digital. Hoy el Canal Capital empieza a ser visto en todo Colombia, incluso fuera de Colombia, como una ventana diferente de información y de cultura. Hay cosas que incluso han sido emocionantes en este año, al punto de hacer llorar. Un canal que muestra no la voz del victimario, no la construcción televisiva y novelística para enaltecer el victimario, para hacer de la sierra eléctrica un monumento, sino que se ha prestado y se ha puesto es al servicio de la voz de la víctima. La víctima, que en Colombia son señoras generalmente humildes, campesinas muchas veces, o de barrios populares. Ayer lo veíamos en el programa Impunity, que nunca ha sido posible que se transmita en un canal cualquiera de nuestra televisión, sino que tuvo que ser transmitido, a pesar de ser el documental más visto a nivel internacional, solamente a través del canal público. Solo porque el contenido de ese documental trae la voz de las víctimas humildes y la verdad de por qué son víctimas. La terrible verdad de que gente poderosa, generalmente hombres de poder, ordenaron, sin ensuciar sus manos físicamente, ordenaron el descuartizamiento de decenas de miles de seres humanos, todos colombianos y colombianas en nuestro propio territorio. Por eso censuran ese programa, por eso no sale, por eso no se transmite, por eso no es transmitido. Como Canal Capital, por ser del distrito y por haber ganado las elecciones, una alternativa política, la alcaldía, se ha convertido en el espacio de esa voz múltiple de las víctimas. Entonces viene toda la intención, la construcción sistemática por silenciarnos otra vez. Y aquí no nos podemos llamar a engaños. Lo que estamos viendo es una construcción sistemática por silenciarnos. Censurando el canal, censurando al director del canal, derribando el gobierno que es propietario del canal. Porque ese canal está transmitiendo una verdad terrible. Y es que la crisis de humanidad en Colombia tiene una responsabilidad que no es simplemente la de los dineros del narcotráfico, sino que son las del dinero del narcotráfico sustentando a los principales instrumentos del poder
político y económico en Colombia. Por eso nosotros no podemos usar el canal para el odio, para la venganza, para la retaliación, porque sería ponernos en el mismo nivel del que apretó el botón de la sierra eléctrica. El canal tiene que ser un canal, al contrario, constructor de la solidaridad, del amor, de la humanidad. Un constructor de humanidad. Y en este año lo hemos demostrado, y eso es lo emocionante. Al principio, haciendo expresar a quienes no tenían voz. Que no podía salir alguien del LGBTI si no fuese como una actriz para vender en telenovelas. No, la voz empezó a salir. ¿Y qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron solo porque la voz de un grupo excluido empezaba a salir en su seriedad y en su dignidad a través de estas ondas al conjunto de la población? Y después más grupos y más grupos, la mujer, entregarle el canal a la mujer, entregarle el canal a los afros, a los indígenas, entregarle el canal a todos aquellos quienes han sido excluidos tradicionalmente en Colombia. Que su voz salga, no la nuestra, no la del alcalde, ni la del director del canal, la voz de ellos y de ellas. Y empezaron a salir las voces y las voces de las víctimas, como anoche. Le dimos la voz a los religiosos, pero a todos, a hablar de la religión. Le dimos la voz a la oposición, incluso a la alcaldía, para que se exprese, porque eso debe ser un canal. Le dimos la voz a la diversidad, le dimos la voz a la humanidad. Cuando los viejitos y las viejitas que dicen que no debe uno decir así, cuando abuelos y abuelas allá en La Victoria, en el Tunal, salían llorosos porque por primera vez en su existencia, viviendo en los barrios populares, habían podido ir a presenciar de manera física un concierto de música clásica. Por primera vez en su existencia, porque el Canal Capital motivó que la cultura en su máximo nivel, la presentada en la ciudad de Bogotá, no solamente estuviese en el gueto de quienes pueden pagar la boleta, sino que pudiera ir físicamente, geográficamente, a donde está el hombre y la mujer del barrio popular y pudiera entrar en contacto con lo máximo de la cultura. Y no solamente físicamente, sino transmitido. Beethoven transmitido a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Y si no es Beethoven, McCartney, para ponerlo en otros términos. ¿Qué nos pasó cuando transmitimos a McCartney? Casi nos censuran. Oiga, cómo se volvió de peligroso que lo máximo de la cultura de cualquier tipo pueda llegar al hogar de una persona sencilla en Colombia, que hasta intentan censurar el canal que lo hace, porque solo puede existir una sola forma cultural de llegar al hogar, que es la que se tramita y se filtra a través de lo que quieren los 3 hombres más ricos de Colombia. Pues nosotros decimos que no. Nos tendrán que derribar en el gobierno, pero nosotros decimos que la cultura no se puede filtrar y que la voz de la historia y que lo que pasó en este país y que la discusión de lo que pasa en este país no puede ser exclusivamente lo que piensan, dicen, prejuician los 3 hombres más ricos de Colombia. Y el canal público tiene que estar para eso, para darle la voz a la humanidad. Y la voz a la humanidad en toda esa diversidad, esa multitud,
esa multiplicidad, pues tiene aquí una expresión concreta. Este acuerdo con el alto comisionado, representante él de las Naciones Unidas en la materia que tiene que ver con los derechos humanos, aquí en el territorio colombiano, derechos de la humanidad, cómo aprender cuáles son, cómo aprender a ejercerlos, cómo aprender a garantizarlos, cómo aprender a reconocernos como ciudadanos, que no es por tener cédula o por poder votar cada 4 años, sino es por poder ejercer todas las horas y de manera permanente los derechos. Lo que hace un ciudadano es ser sujeto de derechos. Y lo que dijo la Constitución del 91 es que todos los seres humanos, incluso animales y vegetales, toda la vida que está en el territorio de Colombia tienen derechos, y este canal tiene que enseñarlo. Y por eso el acuerdo con el alto comisionado para que se produzca de parte de Naciones Unidas televisión, para que se use la televisión para enseñar, para construir la cultura que permita que cualquier ser vivo en el territorio colombiano sepa cómo ejercer y garantizar el que es un sujeto de derechos, es una de las mayores barreras de contención que podemos construir contra la iniquidad que hemos vivido, contra esta crisis de humanidad que enterró en fosas comunes, aún la mayor parte no descubiertas porque se silenció la verdad. 50.000 compatriotas descuartizados en fosas comunes que no solamente revelan lo dantesco de la crisis de humanidad que hemos vivido, sino que nos obliga a la imperiosa necesidad de salir de esta crisis de humanidad, a la imperiosa necesidad de construir humanidad. El Canal Capital, hoy podemos decirlo con certeza, con orgullo, es un constructor de humanidad dentro de Colombia.